Dios les bendiga, hermano. Una bendición estar en este lugar que el Señor provee para que nos reunamos. Esta es la casa del Señor. En esta mañana nos disponemos a considerar el segundo estudio en el tema que comenzáramos la semana pasada con nuestro pastor, las verdades más grandes de todos los tiempos. Te hace esa pregunta por ahí, ¿cuáles son las verdades más grandes de todos los tiempos? Y la gente va a tener 20 distintas versiones y va a haber muchísimas, una multiplicidad de contestaciones, ¿verdad? Y pues no es para menos. No todo el mundo ve lo mismo. No todo el mundo vive igual. No todo el mundo cree lo mismo. Incluso usted le hace la pregunta a los creyentes, ¿cuáles son las verdades más grandes de todos los tiempos? Y un verdadero cristiano le va a decir que Jesucristo es Dios encarnado, es el Hijo de Dios, y a través de quien tenemos salvación y vida eterna. Amén. Cualquier cristiano verdadero, lamentablemente tenemos que hacer esa aclaración, diría eso como tal vez la primera contestación, y entre ellas pues habrá de presentar muchísimas otras. Pues nosotros vamos a estar considerando el segundo estudio que lleva por título La mayor necesidad. La semana pasada estuvimos considerando con el pastor el nombre más grande. ¿Cuál es el nombre más grande? Y la gente diría, pues el más largo, qué sé yo, Matusalén. Pues esos nombres pues son grandes pues en dimensión. Pero cuando miramos nosotros la verdad en Dios, pues el nombre más grande es el nombre de nuestro Salvador. Amén. Y eso es lo importante. Y si algo nos llevamos de ese estudio, allá en Isaías 42, 1 al 12, es eso. Hoy vamos a considerar una historia que todos conocemos muy bien. Entiendo yo que la hemos considerado en distintas ocasiones como congregación, que se encuentra en Lucas 5. Que le pueda dirigir su atención allá, un pasaje que yo espero que todos hayan estudiado. Y si usted no pudo estudiarlo, no quiso estudiarlo, no, lo que haya sucedido, pues hoy vamos a estudiarlo con el favor de Dios y vamos a centrarnos, entre muchísimas otras cosas que pudiéramos enfatizar, pues el enfoque va a ser la mayor necesidad. ¿Cuál es la mayor necesidad del ser humano? Salvar su alma. Salvar su alma, reconciliarse con su Creador, con Dios, con Jehová, con el único Dios. La idea central del estudio es solo Jesús puede hacerse cargo de nuestra necesidad de perdón. En ningún otro hay salvación. Pastor en su reseña durante el funeral de Doña Luz citaba la palabra de Dios en Juan 14:6. Decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí, nadie viene al Padre sino por mí. Dice Cristo Jesús en lo que respecta a cómo llegamos a la salvación. Tomás le preguntaba, ¿cómo llegar allá? Y él le dice, pues mira, el camino soy yo. Y ciertamente hay personas quienes podrían decir, cuando usted estudia la poesía, cuando estudia la prosa, el lenguaje es figurativo, y ciertamente el Señor estaba hablando de manera figurativa de Él como el camino. Pero es que es problemático definirlo de esa manera porque es literal. Amén. Él es el camino. Él ha trazado el camino. Y si nosotros no le seguimos a Él y no caminamos por el camino que Él dice que tenemos que caminar, por el camino estrecho, no vamos a llegar a la salvación. Pero para poder deambular por ese camino, hay que tener el pasaporte, hay que tener el permiso de uso de ese camino. Y para uno poder transitar por ese camino hay que hacer lo primero. Lo primero es humillarse, arrepentirse de su pecado y aceptar a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador. Lo de portarse bien, pues eso viene. Pero eso viene porque el Señor nos ha hecho a nosotros, nos ha puesto para buenas obras. Pues Jesús es el único, ¿verdad?, que puede hacerse cargo de nuestra necesidad de salvación. Dios nos ofreció el perdón de pecados a través del sacrificio expiatorio de Cristo. Amén. Dios en su eterno amor, en su compasión y su misericordia, Él ha querido que nosotros volvamos a estar amistados con Él.
Hay muchísimas otras palabras que pudiéramos tener. Cuando yo digo amistad, yo sé que parece una palabra liviana, pero ¿qué es lo contrario? Pues enemistado. Nosotros estábamos enemistados con Dios. Aunque usted decía, Dios es bueno, Dios es amor, amén, Dios te bendiga. Pero si usted no había reconocido a su Hijo Jesús como Salvador, usted estaba enemistado con Dios. Nada más. Pues hay que estar reconciliados con el Señor y el Señor ha provisto la manera de nosotros poder hacer eso. ¿Veis? Y usted dice, dime algo que yo no sepa. Pues gloria a Dios, si usted lo sabe, estamos por buen camino. Ahora, lo que falta es después que uno lo sabe es hacerlo. Porque yo les digo que cuando yo cocino, hay algo que a mí siempre yo le tengo miedo. Yo lo he dicho tantas veces que quizá usted recuerda qué es lo que a mí no me gusta hacer mucho. El arroz. Porque me queda mogollado o crudo. Ahora hay una olla arrocera que lo hace bien fácil, pero a mí se me olvidan las instrucciones. Pues eso es un problema, ¿verdad? Pues yo puedo saber hacer el arroz, puedo tener las instrucciones, pero si yo no implemento el conocimiento que me ha sido transmitido para poder llevarlo a la ejecución, es como si no lo supiera. Y mucha gente a través del mundo dicen, sí, yo sé que ir a la iglesia es bueno. Yo sé que es bueno estar bien con Dios. Yo sé que es bueno leer la Biblia. Yo sé que es bueno y es necesario orar. Yo sé que es bueno uno cantarle alabanzas al Señor. La gente sabe eso. Lo sabe intelectualmente. Pero, perdonen que utilice la frase que utilizó a menudo, ¿verdad? Aquel sabio filósofo jayuyano. Bailando es que se demuestra el mambo. ¿Usted quiere saber si usted realmente sabe algo? Aquel conocimiento que se le transmitió y usted lo conoce en palabras, llévelo a la ejecución, que es lo que dice Santiago. Sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pues eso es lo que nos dice la palabra claramente. Pues si sabemos que Dios ha entregado a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados y si nosotros creemos en Él, somos salvos, ¿qué es lo que nos falta? Los que estamos aquí, hemos creído en Cristo Jesús para la gloria de Dios y para la eterna bendición de nuestras almas. Eso tendrá su efecto, eso tendrá su impacto en la vida de otros quienes nos rodean. Y yo puedo hablarle claramente respecto a esto y sé que todos podemos hacerlo, pero en tiempos recientes pues he visto una gran bendición respecto a lo que es serle fiel a Dios. Pues nuestra necesidad más grande es el perdón de nuestros pecados para restaurar nuestra relación con Dios, para volver a estar amistados con Dios. Yo les había contado la anécdota de un caballero que trabajaba en el lugar donde yo trabajo, en el área de mantenimiento. Era un jardinero, una persona bastante jovial, y el jefe va caminando por una de las aceras del recinto y este varón lo saluda y le dice, buenos días, amigo. Y el supervisor se detiene y lo mira y le dice, yo no soy su amigo. Y esto es una historia cierta. Y le dice, pues es mi enemigo. Hay dos opciones. Y con Dios es así. O estamos amistados con Dios o enemistados contra Él. Vamos a estar considerando Lucas 5. Vamos a dividirlo. Vamos a tratar de ser lo más breves posible. Pero vamos a ser concisos, precisos. Y vamos, aunque seamos breves, queremos ir al estudio en profundidad. En el capítulo 5 se presentan, antes de la porción que vamos a estar nosotros considerando, dos milagros importantes. Hay personas quienes enumeran la cantidad de milagros que se presentan a través de la palabra. Son unos 35 milagros de impacto. Yo no los he contado. Sin embargo, también se nos dice que si todo lo que el Señor hizo mientras transitó sobre la tierra fuera redactado, ¿verdad? Y todas las maravillas, todos los milagros, pues la cantidad de libros que necesitaríamos para poder redactarlo no cabrían en el mundo. ¿Verdad? Y esto realmente pues es una hipérbole, es una exageración, pero lo que quiere decir la palabra es que han sido muchos y se han redactado unos pocos. Allá en el capítulo 5 pues conocemos sobre la pesca milagrosa.
cuando se subió a la barca con Pedro, los discípulos, y entonces había tantos peces que ellos no podían, ¿verdad? Se hundían las barcas. Y en el versículo 12 en adelante se habla sobre la sanación de un leproso. No vamos a ir a esos detalles. Esta porción que nosotros vamos a considerar es sobre la sanación de un paralítico. Cuando yo enseño literatura, hay distintas perspectivas desde las cuales a mí me gusta que mis estudiantes consideren lo que nosotros vamos a leer. Se habla sobre la secuencia de eventos, ¿verdad? El contenido, no sé cómo la palabra, pues se me escapó. Pero en buen castellano le decimos plot, que es la exposición, como el conflicto, el punto climático, hasta llegar a la exposición, ¿verdad? Eso se explica como un triángulo. Pues dentro de esa explicación, pues hay un elemento bien importante que es el punto de vista. ¿Desde qué perspectiva se narra lo que se dice? Ustedes han escuchado esto, ¿verdad? Primera persona, segunda persona, tercera persona omnisciente, tercera persona limitada, tercera persona objetiva. Eso es simplemente para decir, ¿quién está narrando? Pues yo quiero que nosotros consideremos esta historia desde la perspectiva de las perspectivas posibles. Así que antes de ir a la lectura, quiero aclarar lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y hacerle unas cuantas preguntas a ustedes. La primera pregunta es, ¿quiénes estuvieron presentes en este evento tan y tan importante? Díganme una persona o dos personas, o quiénes ustedes piensan. ¿Quién? Muy bien, Pedro y los discípulos, ¿verdad? Los apóstoles. Faltaban algunos, ¿verdad? Porque estaba Leví, iba a ser llamado posterior a esto. Muy bien, pues los discípulos. ¿Quién más? Los fariseos y los doctores de la ley. ¿Quién más? El paralítico. El paralítico. Y los amigos del paralítico. Los averiguados. Los noveleros, dice el pastor. ¿Quién más? El sitio estaba repleto, a capacidad. ¿Quién más? Al menos una persona que ustedes no han mencionado. Jesús estaba allí. Pues toda esa gente estaba allí. Y nosotros pudiéramos, ¿verdad? Si estuviéramos en un curso de redacción, yo les diría, muy bien, ya que ustedes han leído la historia, yo quiero, y les asignaría a cada uno, nárreme la historia desde la perspectiva de, y le diría, Rosana, escríbete un párrafo narrándome lo que tú ves allí desde la perspectiva de los discípulos, de alguno de los discípulos que estuvo allí. ¿Qué tú verías? ¿Cómo tú narrarías el evento? Y le diría a Lorian, tú eres uno de los amigos del paralítico. Narra el evento desde tu perspectiva. Y le diría, esto sería más difícil, ¿verdad? Porque estaría casi en contra de nuestra fe. Le diría el pastor, nárreme la historia desde la perspectiva de los fariseos y los doctores de la ley. Y le diría a Juan, nárrame la historia desde la perspectiva de Jesús. Esa está más difícil todavía. Y continuaríamos, ¿verdad? Todos los posibles personas quienes estaban presentes allí, ver qué estaban viendo ellos en ese momento. No pierdan de perspectiva las distintas perspectivas según vamos nosotros viendo. Así que vamos a ir directamente al estudio con eso en mente. Muy bien. Lucas 5, versículos 17 al 19 es la primera porción que le voy a pedir a mi sobrina Lorimar que lea si es tan amable. Lucas 7. Lucas 5, 17 al 19. Ahí sí. 17 al 19 dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar.
Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Amén. Perspectiva. Le voy a añadir una pequeña capa adicional a lo que estamos discutiendo y cómo lo vamos a internalizar. Ya ustedes me han dicho, las personas, quienes estaban, de cuántas perspectivas podemos considerar el relato. Ahora, también hay otros elementos que pudiéramos añadirle. Uno de ellos tiene que ver con las posibilidades, con las alternativas, con las comparaciones. Me explico. Yo sé que aquí hay varias personas quienes les gusta ya sea coser, tejer, como decimos en castellano, scrapbookear. O sea, hacer manualidades con fotografías y trabajar álbumes y cosas tales. Hacer manualidades, pintar. Entonces, distintos hacen distintas cosas. Trabajar con plantas. Pues, cuando usted se reúne con una persona que hace cosas de este tipo, ¿verdad? Cualquier tipo de manualidad, y usted se reúne con alguien que tiene un gusto por la misma pasatiempo, como usted le quiera llamar, y le muestra una de sus obras o algo que se encuentra en el proceso de realizar, o alguien le muestra a usted lo ve, lo aprecia, lo contempla, lo evalúa y lo critica. Y la palabra criticar para nosotros a veces suena negativa, pero la crítica es simplemente la evaluación, porque por eso a veces tenemos que hacer la aclaración crítica constructiva, pero lo hice con toda la buena intención de que usted pensara lo otro. Pues usted considera lo que está allí y a veces le dice, esto está bien bonito, oye, ¿has considerado? Y le da la recomendación, hacerle esto. O, ¿sabías que si hacías esto, el efecto sería tal? ¿Están conmigo? Miramos esta historia. ¿Cuál es el problema? Recuerden, es una historia, es un relato verídico, pero tiene todos los elementos de una narración, porque lo es. Una narrativa, un cuento. El problema, hay algunas personas que piensan que todas las narrativas, todas las historias son ficticias. Esta resulta ser una narrativa, una narración de algo, de un suceso real. Pues, cuando usted considera lo que estamos nosotros viendo aquí, ¿cuál es el conflicto? Porque toda historia, para que sea una historia que realmente nos impacte, suele tener lo que llamamos un conflicto. El conflicto siendo algo que requiere una resolución. Los conflictos muchas veces son los que vemos, suelen ser externos, pero hay muchos conflictos que son internos. Podemos ir sobre muchos tipos de conflictos, pero esos son los dos mayores. O todos se pueden colocar dentro de esas dos categorías. Un conflicto interno, algo emocional, espiritual, algún complejo, psicológico, o algo externo. Un problema con las personas, un problema con la naturaleza, un problema con la sociedad. ¿Qué problema ustedes ven que se explica o se presenta aquí, hermana Rosana? Pues había este paralítico que tenía necesidad de ser sanado, pero no podía llegar, no estaba Jesús que tenía el poder de sanarlo, porque había mucha gente. Entonces tenía que buscar la manera de cómo llegar hasta Correcto. cerca de Jesús. Ahí está el conflicto, como muy bien lo relata mi hermana Rosana. Un hombre paralítico. ¿Qué significa paralítico? No se puede mover por su propia cuenta. Algunos otros paralíticos famosos de los cuales nosotros hayamos estudiado en la palabra. Díganme algunos. En el estanque de Betesda, ¿verdad? Ya en Juan 5. El que estaba en el estanque de Betesda, ¿verdad? Estaba allí, al lado de... Muchas veces lo pintan al lado de una piscina. Está allí, soleándose, a veces tiran las fotografías. No estaba soleándose.
Para él llegar hasta allí, hasta el estanque de Betesda, ¿cómo él llegó? Lo llevaron también. Lo pusieron allí. Alguien lo llevó y lo dejó allí, esperando que ¿qué? Sí, de todo. Sí, de todo. La gente busca agua para lavar, Para todo eso. Sí, ¿y qué estaba esperando ese hombre? Cogieron el agua. Exacto. Dependiendo de que alguien también lo tirara. A veces se ha preguntado, la fe de ese hombre tenía que ser grande, ¿verdad? Porque si alguien lo empujaba para el agua y él era paralítico y realmente no resultaba ser sanado, ¿qué iba a pasar? Esperábamos que el sitio tuviera salvavidas. Pues el asunto es que ese es un paralítico famoso. ¿Dejó de ser paralítico? Sí. Sí. Dios lo sanó por su fe. ¿Algún otro paralítico? Estaba en la puerta de la hermosa del templo. Amén. Pedro y Juan. Pedro y Juan pasaban, ¿verdad? ¿Y cómo llegó ese hombre allí? Alguien lo puso allí, alguien lo llevó frente a la puerta de la hermosa. Y pasaban Pedro y Juan y les pidió. La gente lo llevaba allí, ¿verdad? Para que él pudiera. No había seguro social, no había cupones, no había Medicaid, Medicare. Él estaba a la merced de la compasión y la misericordia de las personas buenas. O las personas quienes habían acogido, ¿verdad?, en su corazón entender que había otros quienes tenían necesidad y para lo cual ellos debían suplir algo. Estaba allí, esperando que pasara la solución. Estaban Pedro y Juan, tendió la mano, le dijo, no tenemos oro y plata, le dice Pedro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y al instante, ese varón ya dejó de ser paralítico. Comparaciones. ¿Ves esta historia? Compárala, ponla encima de la otra y vas a ver algo distinto. ¿Qué hay distinto? Si usted, aunque fuera un elemento, ¿verdad?, no vamos a hablar sobre el escenario, no vamos a hablar sobre quiénes llevaron, o quizás sí. ¿Qué elemento importante ustedes ven que pudiera haber sido distinto en estos tres relatos que acaban de ustedes mencionar? ¿Verdad? Este que estamos considerando y los dos que ustedes me dieron de ejemplo, al menos. Hermana Rosana. Pienso que aquí estaban buscando a Jesús desesperadamente llegar hasta él. En los otros, ellos estaban aquí quietos, no estaban esperando que Jesús llegara. Esa es la diferencia más. Muy bien, muy bien. Me parece que eso es un enfoque importante y tal vez es el más importante. Los dos relatos que vemos que son similares de estos otros paralíticos habían sido llevados al lugar y ellos estaban ahí esperando que llegara el milagro. Hermana Nila, ¿te iba a decir algo? Todos estaban ahí por fe, ¿verdad? Eso es un punto de comparación que es similar. Ahora, en este relato, ellos no estaban en un sitio esperando que alguien le dijo, mira, por aquí va a pasar Jesús. Le dijeron, Jesús está en tal sitio. Dijeron, pues nosotros vamos para allí. El conflicto, que estaba el hombre paralítico, pero el conflicto se pone más peor. Cuando llegan al sitio, como dice mi hermana Rosana, no cabía, la exageración, la hipérbole en nuestra jerga puertorriqueña, no cabía un alma, diría la gente. No cabía uno más allí. No había forma de entrar. Estaban los fariseos, los doctores de la ley, que lo más seguro por sus posiciones dentro de la sociedad tenían algún tipo de privilegio y estaban al frente. Pero estaban todos los que creían, todos los que no necesariamente creían y todos los que no tenían televisión, querían algo en que entretenerse para el día. Pues ellos llegan allí y dicen, ay, vamos a tener que irnos. Esa no era una opción. Ellos fueron. Voy a hacer, en estos tiempos, cuando usted va a enseñar, tiene que hacer unas ciertas advertencias, ¿verdad? Desde el punto de vista legal. Yo como maestro,
en mi trabajo civil, yo tengo que hacer unas aclaraciones, so pena de poder ser acusado de incitar ciertas acciones en otras personas, las cuales son indeseadas o indeseables dentro de la sociedad. Así que les digo de antemano que yo no estoy promoviendo que usted le rompa el techo a nadie. No estamos promoviendo que usted destruya ni propiedad pública ni privada, mucho menos. ¿Está bien? Quedó grabado aquí si a usted se le ocurre, hermano. Pues llegaron ellos allí y dijeron, no es una alternativa nosotros quedarnos aquí afuera y mucho menos irnos. Nosotros llegamos aquí porque sabemos que el que está allí es el único que puede resolver la situación de nuestro amigo. Lo cual me lleva a la necesidad de poder definir amigo. ¿Qué significa amigo? Alguien que por favor me diga. Es un peso en el bolsillo, dijeron por ahí. Eso. Ah, no, eso fue lo que yo escuché. Yo no sé, Coloquialmente. quizás fue que lo dijo alguien bien lejos, alguien está escuchando. Dime, Daniel, ¿qué es un amigo? Un amigo es como una persona tuya. Una persona tuya, ¿verdad? Que te quiere o que no te quiere. Que te ama, ¿verdad? Que te ayuda o que no te ayuda. Que te ayuda. ¿Y te hace maldades o no te hace maldades? No te hace maldades, ¿verdad? Eso es un amigo. Se preocupa por nosotros y cuando tú te sientes triste, ¿qué hace el amigo? Quiere que te sientas feliz. No hay que ir más allá. Gracias, Daniel. Dios te bendiga. Pues, estos varones, amigos de este varón, él tenía una necesidad. Ellos querían que su necesidad fuera suplida. Pues, lo llevaron hasta el sitio donde podía ser resuelto su problema. Y a pesar de que lo que estaban haciendo para poder allegarse al lugar, ¿verdad? No nos dice que ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, mira, que nos regañen y que nosotros vamos, si tenemos que trabajar un año para poder arreglar el techo a este sitio, lo vamos a hacer. Pero si ellos pudieron abrirlo, quiere decir que repararlo no sería muy difícil tampoco. Pienso yo. El asunto es que bajan a aquel varón por allí y lo pusieron en medio, delante de Jesús. Eso fue lo que sucedió. Llegaron hasta allí. Nuestro Señor Jesucristo, estaba desarrollando su ministerio de sanidades. Vemos nosotros en el principio del capítulo, ¿verdad? Distintos milagros que realizó nuestro Señor. Y se relatan muchos otros a través de la palabra. Y esto era lo que muchas personas podían percibir, podían ver. Hermana Lucy, ¿tienes una pregunta? No, estaba pensando que yo una vez leí que esas casas tenían como unos boquetes arriba para ciertos propósitos de ellos, no sé si agricultura o algo. Sí. Sí. Lo que hicieron fue levantar la pata. Es evidente. Dice la porción. Dice aquí. No hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniendo en medio delante de Jesús. Algunas personas dicen que estaba tapado, algunas personas dicen como la hermana Lucy que pudo haber estado simplemente abierto, no tuvieron que romper nada. Pero haya sido cual haya sido la situación, ellos procedieron a hacer lo que muchas personas no se les hubiese ocurrido. La persona promedio diría, pues esto está lleno, ¿qué vamos a hacer? Desde acá afuera no se oye nada, mañana es otro día. Ellos dijeron, el día es hoy, el Señor está aquí. A diferencia del paralítico de Betesda que fue bendecido, y aquel que se paró frente al templo, o se estaba frente al templo, ellos fueron hasta donde estaba la bendición. No esperaron que la bendición llegara a ellos, ellos fueron hasta allá. Hermana Lorian. Eso era riesgoso. ¿Seguro? Porque se podía caer, se le podía romper la soga o lo que fuera. O sea, era Sí, riesgoso. podía quedarse sin caminar. Ajá. Bueno, No, ya no caminaba, pero se pudo haber muerto. Es cierto, es o cierto. estar peor. Sí, pues, Que no fue una tarea fácil subirlo para después tener que Seguro. bajarlo. seguro. O los amigos quedar igual. O también, ¿verdad? O alguien pudo haber intervenido, tantas cosas, ¿verdad? Tantas variables, pero estas no se dieron.
Era la fe de hacerlo. La hermana Lorian dice que la fe de ellos. Esa era mi otra pregunta. ¿Qué los movió a hacer lo que hicieron? Tenían fe. Ellos llegaron allí porque sabían que algo iba a impactar la vida de este varón. Ellos fueron allí creyendo que era posible, ¿verdad? Que la bendición para su amigo. Pues estaban allí también los maestros de la ley. Esos estaban en primera fila. Y aunque ellos enseñaban sobre Dios, ellos eran los primeros que tenían que ser confrontados respecto a Dios. Una cosa es conocer la palabra, la letra, y otra cosa es conocer a la palabra, a Jesús. Pues ellos, algo que tenían en su contra, era que ellos creían que sabían. Y esto es un problema grande, y yo he subrayado esto en muchas ocasiones. No hay peor estudiante que aquel que piensa que sabe. Y mucho menos, y mucho más, aquel que piensa que sabe más que el maestro. Te va a ir a buscar algo, te quiere que le enseñen, te tiene que ir, mire, bajito. Y obviamente el mejor maestro es aquel que sabe que no sabe. Usted se prepara, pero en lo que respecta a nuestro andar en Cristo Jesús, quien nos capacita es el Espíritu Santo. Estos varones estaban puestos como líderes religiosos, espirituales del pueblo, pero su peor enemigo era su ego. Ellos pensaban que estaban por encima de todo, ¿verdad? Ahora, estos varones quienes llevaron a Jesús estaban decididos a proporcionar ese encuentro con nuestro Señor. Y ellos tenían completa fe de que Jesús iba a resolver el asunto. Ahora, hay algo que queda subrayado aquí, que es que nosotros hacemos tiempo y proveemos espacio para aquellas cosas que son importantes para nosotros. ¿Eso es cierto o no es cierto? Ay, no pude porque las excusas son 500. Hermano, no se dé por aludido respecto a... Yo no estoy hablando de nada en específico, pero de manera general hay 20 cosas. Y hay gente que a veces no pueden hacer algo, usted dice, eso como que debería tener prioridad. Pero cuando dicen voy a ir al cine a ver la película que sé yo qué, y la película, usted mira la cartelera, dice empieza a las 5:30. Y usted sabe que a las 5:30 es que empiezan los cortos. Los anuncios y eso, para que usted pueda ir un momentito al concesionario y comprarse el popcorn y comprarse el refresco. Nada de eso es bueno para la salud, hermano. No lo coma. Pero, si a usted le gusta eso, vaya y se sienta a disfrutar de la película, que esperemos que sea una que le edifique. Esa gente que va para eso, dice la película a las 5:30, yo sé que empiezan los cortos a esa hora, pero yo no quiero perderme nada. Yo voy a llegar ahí a las 5:10, para poder hacer la fila, por si acaso la taquillera está larga, para hacer la fila del popcorn. Compran, entonces llegan, se sientan a las 5:30 y empieza ahí los anuncios. ¿Usted sabe cómo son los anuncios? Y el popcorn se lo comieron antes de que empezó la película. Sí. A eso le dieron prioridad. Y empezó la película y se quedan allí y se tomaron el refresco de 32 onzas y a mitad de película dicen, no me hubiese tomado ese refresco porque ahora tengo que ir al baño, pero no voy a ir al baño porque no me pierdo la película. ¿Usted ve para dónde voy yo con esto? Eso es bien importante para la persona. Y ellos hacen lo que tienen que hacer para poder no perderse ni un momento de esa película, de estar allí y aprovecharse. Todo el mundo se sabe el anuncio. Los colores de mi tierra, bellos colores. ¿De dónde usted piensa que usted se acuerda de eso? Bueno, algunos de ustedes quizás no van a decir. Pues, eso es asunto, ¿verdad? La gente muestra sus prioridades mediante sus acciones. Pues nosotros tenemos que mostrar lo que es importante para nosotros, lo que decimos que es importante para nosotros con nuestras acciones también. Bendito sea el Señor. 2 preguntas. ¿Cuáles son algunos obstáculos que impiden que alguien se acerque a Jesús? Algunos obstáculos. Ya hemos dicho unos cuantos. ¿Perdón? Ellos mismos. Ellos mismos, el problema más grande muchas veces es uno mismo.
¿Alguna otra? Que no quieren someterse a la autoridad del Señor. Que no quieren someterse a la autoridad del Señor. Hermana Margarita, ¿usted parece que quería decir algo? No. ¿Algún otro obstáculo que le impide a las personas o le dificulta a las personas acercarse? Las otras personas, la gente que les rodea y la juntilla. Y son tantas las cosas que pudieron... Los comentarios, dice la hermana Nilda, que pudieran hacer los demás, hermana Lorian. El pecado, porque ellos piensan que primero tienen que arreglarse, portarse bien, para después entonces venir. El pecado, Ajá. Y el pecado es lo que nos debe aceptar. correcto. ¿Alguien más? Que es difícil, quizás. Exacto, que vemos, ¿verdad?, los problemas que pudieran estar. Pues todas esas cosas son obstáculos y estoy seguro que pudiéramos hacer un listado mucho más largo. Sin embargo, ¿verdad?, hay obstáculos que son físicos. Hay gente que pudiera no tener la forma de llegar para congregarse a un sitio. Usted dice, sí, pero hoy en día pues pueden, por lo menos, que esa no es la mejor alternativa, pero por lo menos escuchar la palabra de Dios, ¿verdad?, mediante la radio, mediante una grabación. Esa no es una recomendación que nosotros hacemos, pero pudieran hacerlo. Pero hay personas quienes no tienen tecnología, hermano. Uno piensa que todo el mundo tiene celular, todo el mundo tiene televisor, todo el mundo tiene radio. Hay gente que incluso a esas cosas se le dificulta. Personas quienes tienen problemas de comunicación. ¿Perdón? Seguro. Pues hay muchas situaciones. Pudiéramos presentar todos los obstáculos. Y usted puede pensar en el obstáculo más grande. Lo cual me lleva a la segunda pregunta. ¿De qué manera podemos superar estos obstáculos? Hay que vencerlo por la fe en el Señor. Seguro. Esa es la solución más importante. El pastor dice, hay un decir de él que él dice que la gente hace lo que quiere. Sí. Lo que le da la gana. Ajá. Eso es lo que iba a decir. Porque mucha gente, por ejemplo, me ponen de excusa para que si es temprano, que si entonces tú los invitas para la playa y a las 5 de la mañana ya están aquí. Sí. Entonces, pues aquí no pasa porque aquí tenemos muchas comodidades. Pero hay países que la gente camina Seguro. hasta la iglesia 2 horas. O a veces no tienen techo. Nosotros tenemos, por lo menos en las casas, hay lugares que es debajo de un árbol. Y no se pueden estar quejando que si hace Correcto. calor, que si hay animales, que si... Uno tiene que vencer eso. Lo que pasa es que ya uno tiene una forma en que uno vive y quizás pone eso de excusa y a veces son con cosas, nimiedades. Correcto, seguro, sí, seguro. Ajá, sí. Cosas sin importancia. Ajá. Hermana Úrsula. Si hay un deseo genuino en el corazón de uno, se va a conseguir la forma de llegar. Seguro. Se puede, porque nada es imposible y más si uno quiere agradar a Dios. Amén. El mismo hombre que te iba, que los amigos o las personas que lo llevaban al paralítico, quizá gente ya que está insistiendo, ay, por favor, busquen la forma de que yo llegue a Jesús, por favor, es que quiero verlo, quiero que me sane. Quizás el mismo paralítico los cuidaba para que avanzaran. Sí, dale. Olvídate, yo me aguanto. Amén. Sí. Pues esto es bien importante, hermano. Pues la contestación, ¿verdad?, aquí central es poniendo nuestra mirada en Jesús, priorizando. Hay cosas que tienen prioridad, que tienen más importancia que todas las demás. Y estuvimos de acuerdo, ¿verdad?, de inicio del estudio, que la necesidad más grande del ser humano es amistarse con Dios. O sea, dejar de ser enemigos de Dios. Y hay una sola forma de hacer eso. Amén. Sí. Ajá. Que Gloria. también que eso también tiene que ver porque cuando uno pone los ejemplos es por nosotros como puertorriqueños, ¿verdad? Estamos Sí. acostumbrados a que todo se hace fácil, a que todo se nos da, la gente está acostumbrada a que todo se lo den, a no pasar el trabajo. Estoy hablando de nosotros como pueblo, yo no, ¿verdad? Uno no puede hablar por otros lugares, Seguro. pero a veces somos así y pues ponemos excusa para cualquier cosa, ponemos una excusa porque digo, a lo que nos interesa. Sí, no, ponemos sí, esto. seguro. Eso es así, ¿verdad? Hay una cuestión a veces cultural. Sí. Hay tantas cosas, ¿verdad? Y uno se pregunta, hay tantas cosas y no quiero desviarme del tema, pero la realidad es que nuestra fe muchas veces se diluye por las costumbres. Ujú. Todo este asunto cultural, ¿verdad? Nosotros hemos hablado que las personas, ¿verdad?, nosotros aquí como congregación tenemos una cultura.
lo que para algunas personas pudiera ser irreverencia, antes de comenzar nuestro servicio al Señor, estamos y nos saludamos y nos abrazamos, y quien nos escucha desde afuera dice, esa gente están ahí, en vez de estar calladito, en vez de estar arrodillado frente a la silla, ¿verdad? Pues nosotros estamos en el Señor siempre, hermano. Esa es nuestra convicción. Pues es un asunto de cultura congregacional. Pues hay unos asuntos que a veces se nos pegan de otros elementos. También del folclore puertorriqueño, por ejemplo. En este tiempo, pues hay un artista, si lo podemos llamar eso, es eso, que es un genio en el mercadeo, que le ha provisto a la economía puertorriqueña casi $1,000 millones en lo que las personas han invertido yendo a los distintos conciertos y espectáculos. ¿Sabrán de quién estoy hablando? Fantástico. Sin embargo, muchas personas, quienes dentro del gobierno y fuera del gobierno deberían estar denunciando la irreverencia, deberían estar denunciando la falta de respeto a la mujer, la falta de respeto a la juventud, los excesos en la promoción de la violencia, de la sexualidad, etcétera. Pues le pasan la mano por encima y dicen, yo fui. Entonces dicen una expresión que se dice dentro de los espectáculos, eso, qué sé yo, que Puerto Rico, y están dispuestos a ceder porque le ha provisto más de $800 millones a la economía puertorriqueña. O sea, ¿hasta dónde nos vamos a prostituir? Esa es la pregunta que la gente debe formularse, ¿verdad? Nosotros no debemos ceder ni una pulgada, pero debemos justificar, ¿verdad? Nosotros debemos estar claros respecto a qué es lo que nosotros hemos creído. Un muchacho que murió la semana pasada, 31 años, varón, con un cociente intelectual por las nubes, íntegro, recto. ¿Tenía su falta? Pues seguro que las tenía, pero confrontaba a las personas con la verdad. Y un muchacho a quien se le convenció, era un niño, ¿verdad? De 22, 23 años, quien lo mató. Él fue allí movido por Satanás e influenciado por los secuaces de Satanás dentro de la sociedad que le llenan la mente a la juventud respecto a qué es lo que debemos hacer con aquellos quienes nos impiden nosotros poder vivir la vida con el libertinaje que nosotros tenemos en nuestro corazón. Fue allí y lo mató. Esto no es de extrañarse. Y esto continuará sucediendo. Y cada día más. ¿Verdad? Yo no me alegro de la muerte de este varón, pero sí, mi corazón se alegra de que esto es señal de que el Señor está a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, usted y yo tenemos que todos los días continuar presentando la verdad, priorizando respecto a Cristo. Y somos falibles, cometemos errores. Todos los días vamos a identificar cuáles son mis faltas, Señor. Las pongo delante de ti, perdóname. Y en estas faltas que sí yo sé que yo tengo, yo quiero que tú me ayudes. No vamos a tapar el cielo con la mano, como decimos en puertorriqueño, pero hay que darle prioridad a lo más importante, ¿verdad? Aunque eso sea redundante, vamos a priorizar. Cristo Jesús tiene que ser primero. El Señor nos dice que nosotros no podemos amar a nadie ni nada por encima de Él. Pues así debe ser. El segundo punto, Lucas 5, 20 al 21. Hermana Lorian, ya que usted está cerca del micrófono, ¿podría leerlo bien fuerte? Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a gavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Bendito sea el Señor. Él lo vio y le perdonó los pecados. Fíjese que interesante, ¿verdad? Tus pecados te son perdonados. Pero antes de eso dice, al ver él, La fe de... aquí hay un asunto, ¿verdad? Cuando hablamos de gramática, hay algo que se llama antecedente. Antecedente es lo que viene antes, ¿verdad? Respecto a los pronombres. Eso es un problema hoy también. No vamos a entrar en ese detalle de los pronombres. Pero para nosotros los pronombres de sujetos son claros. Mi hermano Juan, pues él me dijo. Mi hermana Rosana, ella me dijo. Hermano Pablo y la hermana Rosa, ellos me dijeron. Nosotros sabemos cómo funcionan los pronombres.
Pues nosotros miramos este pasaje y vemos allí que dice, al ver él, ¿a quién se refiere? A Jesús. Jesús, sí. Al ver él, al Jesús ver, ¿verdad? La fe de ellos. ¿De quiénes son ellos? ¿Los fariseos y los escribas? No, el paralítico. El paralito y los amigos. Amén. De los que llegaron, ¿verdad? Los que bajaron por ahí. El Señor estaría hablando, ¿verdad? Usted está mirando la historia, ¿verdad? Recuerden, perspectiva. Y estaría la gente ahí hablando y yo. El Señor habla y yo. Yo me estoy dando. Y estarían los fariseos y los doctores. Uy, están interrumpiendo. Y el Señor estaría hablando y bajando, Llegó, se dio cuenta y le dice, ¿de qué estaba hablando el Señor? No sabemos. Alguna bendición. Eso yo estoy seguro. Y en ese momento le perdonó los pecados a este varón. Cavilar es pensar, ¿verdad? Darle vuelta al pensamiento, pensar con profundidad. Pues ellos estaban diciendo, pensando. ¿Y qué estaban pensando? Pero ven acá, ¿quién se piensa que es este? Y fueron más allá. Dijeron que habla blasfemias. Y esto hemos hablado mucho, no vamos a entrar en el asunto de la blasfemia, ¿verdad? Contra el Espíritu Santo. Pero la palabra blasfemia es una acción irreverente, un desafío. Pues habla blasfemias. O sea, que cuando él está perdonando los pecados a alguien, sus palabras van en contra de lo que se espera que la persona sea, ¿verdad? En cuanto a su reverencia o demuestre respecto a la palabra. En ese caso, no siempre es la blasfemia, ¿verdad? La palabra blasfemia de manera general se ve desde el punto de vista legal, se ve desde el punto de vista social y desde el punto de vista religioso. Cuando es religioso es una irreverencia contra Dios. El comportamiento de la persona va contrario a lo que se espera de una persona que realmente cree. Pero hay personas quienes blasfeman contra el Estado, de la manera general en lo que respecta al término. Pero aquí estaban ellos hablando precisamente sobre Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es clara y es precisa respecto a quién es el único que puede perdonar el pecado. Ya desde Génesis, el Señor habla sobre el plan que hay para poder restaurar la condición del hombre con Dios, para amistarle nuevamente. Allá desde Génesis 3:15, ¿verdad? Que Dios habría de poner la simiente, que habría de crear, de restablecer la relación del hombre con Dios. Vemos nosotros en las 10 plagas, que es Dios mismo el que interviene, ¿verdad? Con Faraón. Pues Dios es el único que puede perdonar el pecado. Y eso es cierto. Pero si Jesús puede perdonar el pecado, entonces ¿qué dice eso de Jesús? Solamente Dios es el que puede perdonar el pecado. Usted y yo a esta distancia comprendemos, ¿verdad? Lo que es esto. Vamos a ir al último punto dentro de un momento y no quiero adelantarme, ¿verdad? Pues el Señor puede ver las intenciones de nuestro corazón. Esto es bien importante. Las intenciones de los corazones de todos. Hay personas quienes se les hace fácil vivir en hipocresía porque hay instancias en las cuales las personas no se dan cuenta. Hay gente que es así. Había un tiempo que a mí me molestaba tanto, mira, que yo me enfurecía cuando veía a alguien que era hipócrita conmigo. Ya no. Ustedes saben lo que yo trabajo. Yo recibo 500,000 excusas semanalmente. No pude hacer este trabajo por tal cosa. No puedo asistir a la clase por tal cosa. El examen, usted me lo puede reponer porque mire que tal cosa. Yo lo creo todo. O sea, todas esas excusas que me presentan, ya yo no hago fuerza. Hay gente que tienen como 15 abuelitos. Sí. Matan uno semestralmente. Todos los semestres se le muere un... Pues yo no resisto, ¿verdad? Yo no le pongo resistencia. Yo
doy el beneficio de la duda y así vivo tranquilo. Pero con Dios no es así. Con el Señor, cuando nosotros pretendemos vivir algo que no somos, a quien único estamos engañando es a nosotros mismos. A la gente. Pero, ¿qué puede hacerme de eso a mí? El problema es que la persona pueda llegar al punto de pensar que dado que han engañado a todas las personas, también puede engañar a Dios. Eso es bien triste. ¿Ves? Pues es necesario. Adelante, hermano Pablo. Los caballeros llevaron a este hombre paralítico. Si hubieran tenido fe, ellos no hubieran llevado. No el hombre se hubiera quedado paralítico. Nadie se toma ese trabajo de coger tanta gente y venir de Jerusalén o de donde estaba. Sí, yo creo que Ahí, imagínate. Juan me dice que le estaba guiando el transita. Ellos lo acompañan. Sí, Y llevarlo ahí, pues tenían que ser de fe, porque si no estuvieran teniendo fe, no lo hubieran llevado. seguro. Eso es así, ¿verdad? Y aquí, Al ver la fe de ellos. al ver la fe de ellos. El Señor no sabe. Ahora, enfocando en los fariseos, ¿verdad? Los doctores de la ley nuevamente, ¿verdad? Ellos conocían tanto que se les fueron los humos a la cabeza. Queriendo ser sabios, se hicieron necios, es lo que la palabra dice. Pues ellos estaban allí y el Señor sabe lo que está en sus corazones y Él sabía lo que cavilaban ellos, lo que estaban dándole vuelta, ¿verdad? En sus mentes, y Él les hace la aclaración, ¿verdad? Ahora, más importante que esto, que lo vamos a ver en el último punto, es que el Señor había establecido unas prioridades. Las prioridades respecto a nosotros es que nosotros podamos, si usted muere pelado, el pastor decía sobre Rockefeller, ¿verdad? ¿Qué se llevó? ¿Qué dejó? Lo dejó todo. Porque se llevó nada. Usted puede estar enfermo. Pues cuando usted se muere ya usted no está enfermo. Usted puede estar el mundo en contra suya. Cuando usted se muere ya eso no importa. Pues mire, pelado, enfermo, enemistado, solo, con sarna, lo que fuera. Usted se va y ya todo esto dejó de ser. Cuando miramos la palabra a fondo, ¿verdad? A veces usted dice, ay, me da mucha tristeza. Uno no se acuerda de nada. Y si usted se acuerda de algo, ya la manera en que usted se acuerda no es algo que usted le va... Yo no puedo entender eso. Yo digo, yo me muero, me voy, y yo esperaría que se quedaran todos mis hijos y mis nietos, ¿verdad? Que yo me voy a irme antes que ellos. Y yo digo, me daría mucha tristeza no ver a Blanco. Pero la palabra dice que no va a haber más llanto ni más dolor. Por lo tanto, no va a haber tristeza, ni siquiera por aquellos quienes no recibieron a Cristo Jesús. Ya usted está en el Señor. Pues, adelante, Pablo. Digo que hay mucha hipocresía. Cuando uno se muere, aunque haya sido malo, es bueno. Ese no es tan pecado, ese hombre no es tan buena gente. Puede haber sido el hombre más sinvergüenza y es bueno que se le diga. Sí. Qué cosa, ¿verdad? Pero nosotros los creyentes, pues, se supone, ¿verdad? Que usted se va con el Señor y no haya malo que recordar de usted, excepto si las personas se ponen a darle vueltas a la noria. El Señor ve a estas personas y dice, ustedes están pensando en lo que no es. Sabía que eran unos hipócritas. Y Él prioriza. ¿Qué es lo más importante para el hombre? Estar amistado nuevamente con Dios. Pues eso es lo que yo te doy. Pero encima de eso, vamos a ver cuál fue la otra bendición. Y usted dice, yo sé lo que he ido, porque usted conoce la historia, pues no me la dañe. Vamos a llegar al último punto dentro de un momento. ¿Sí? Si queremos el perdón de pecados, tenemos que empezar por reconocer quién es Jesús. Pues esta gente conocían de la palabra, pero no conocían a la palabra. Ellos querían estar bien con Dios, pensaban estar bien con Dios porque ellos sabían lo que decía la Biblia y eran maestros de la Biblia, pero sus vidas contradecían lo que ellos predicaban. ¿Por qué es importante la afirmación de que Jesús es Dios? ¿Por qué eso es importante? Pues porque si no, Eso es todo. ajá, es todo, y porque si no estaríamos como los fariseos,
pero ¿qué se cree este? En vez de ver la bendición del suceso completo. Correcto. ¿Escucharon a Lorimar? Estaríamos como los fariseos. Si no estuviéramos en esa, estaríamos igual que ellos, en un error, perdidos, porque ¿Qué es lo que, pensando que nosotros hemos adquirido la salvación por cumplir con unas leyes o lo que fuera. Lorimar. que es lo que a uno a veces les da ganas de Correcto. a los fariseos, porque cuando Jesús hacía o sanación o decía tu fe te ha salvado, cosas así, ellos no miraban, no era, ay, mira qué bueno, qué bendición, era, pero ¿y qué se cree este? Exacto. Ah, pero que esto lo otro, o sea, denotaba también, que lo sabemos, el corazón de ellos, que estaba podrido, estaba muerto, porque no se podían alegrar por algo, aunque ellos quizás no lo creían o no lo entendían, pues, ay, pero qué bueno, ni eso, ni se alegraban por Así eso. mismo. Vamos al último punto. Alguien que quiera leer 22 al 26 de Lucas 5. ¿Algún voluntario o voluntaria que pueda leer bien fuerte? Gracias, hermana Rosana. Lucas 22 al 26. 5, 22 al 26. Yo resuelvo problemas rápido. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Qué hermoso. Pues el Señor confronta a los fariseos. Le dice, ven acá, ustedes están escandalizados porque yo le he dicho a este varón, tus pecados te son perdonados. Díganme ustedes, ¿qué es más fácil? Perdonar los pecados, decir, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Y los estudiosos de la palabra, pues han presentado muchísimas versiones y tienen muchas cosas que decir y muchos con fundamento. Daniel, ¿te iba a decir algo? Si usted está un pecado fuerte, pues le perdono o algo, porque si le hace algo bien mal, él no va a sentirse bien. Exacto. ¿Ves? Sí, tiene que pedir No, perdón. hay que pedir perdón por las Sí. cosas malas que uno hace. Y Jesús es el que puede perdonar nuestros pecados. Estamos convencidos y de acuerdo en ese punto. Ahora, hay dos puntos que presenta el Señor respecto a lo que está sucediendo allí. Los doctores de la ley, la autoridad, autoproclamados y obviamente por la sociedad que tenían autoridad religiosa, dicen, ¿quién es este? Esto es una blasfemia, porque lo único que perdona pecados es Dios. Entonces, teológicamente, ellos estaban en lo cierto. El problema grande es que no había ningún tipo de falta, porque quien estaba perdonando pecado era Dios mismo. El asunto es que ellos no habían reconocido. Hace un tiempo habíamos hablado sobre cómo es que las personas a veces dicen, yo no reconozco la autoridad del Tribunal Supremo, no sé qué. Ellos piensan que con simplemente decir eso, pues se resuelve su falta. Pero las leyes son claras y estipulan que es el Estado el que tiene potestad para poder enjuiciar al individuo, y si se prueba una falta en su contra, pues hay una repercusión respecto a sus actos, ¿verdad? Y tiene que haber algún tipo de sentencia. Pues ellos no reconocían la autoridad de Cristo, pero eso no le quita la autoridad a Cristo. Esa es la parte importante. Entonces el Señor los confronta y les dice, ¿qué es más difícil? O ¿qué es más fácil? Más bien es lo que Él les pregunta. Y uno podría decir, es cierto, es más fácil decir tus pecados te son perdonados. Pero es que las dos cosas son fáciles de decir, ¿verdad? El suspicaz o el cínico diría, pues yo puedo decir tus pecados te son perdonados. ¿Lo oíste? Lo dije y no se me trabó la lengua. Levántate y anda, también lo puedo decir igual de fácil. Pero no era eso lo que estaba diciendo el Señor. O sea, la palabra respecto al resultado.
Porque perdonar tus pecados y que realmente seas perdonado, pues esa es la parte. ¿Quién hace eso? Solamente Dios. Por lo tanto, esa parte es bien difícil porque solamente lo puede hacer uno solo. Y él le dice, y levántate y anda. Pues para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad, yo le digo a este, y lo mira a él, levántate y anda. Y en ese momento ese varón se ha puesto de pie. ¿Te has visto las personas que llevan postrados un tiempo? Sí. Mi mamá, ella se convirtió en una pasita en menos nada. Yo la miraba la foto. Y ella, hace 2 años y medio, 3 años atrás, estaba bastante robusta todavía. A sobrepeso. Y con el tiempo, la dieta al principio, pues ella comenzó a bajar y estaba en su peso. Y luego estaba en un lugar y sentada y comiendo, y usted veía que ella estaba en un peso, ¿verdad? Para la edad de ella. Pero llegó un momento, los últimos 2 meses y medio que estuvo postrada en una cama, el cuerpo de ella se fue consumiendo. Y llega el momento que usted levanta el bracito y lo que se veía era la piel y huesito, eso era lo que había ahí. 2 meses y medio. Este varón llevaba toda la vida. Digo, presumimos, ¿verdad? Un paralítico. El tiempo que llevara, parece que llevaba mucho tiempo, o toda la vida, paralítico. Y el Señor le dice, levántate y anda, toma tu lecho y levántate y anda, y vete a tu casa. Y este varón, le salieron fuerzas. Y la gente dice, no sabemos de dónde, yo sé de dónde salieron las fuerzas. Del Espíritu de Dios. Eso se puso mejor que las piernas de nosotros. O sea, ese varón pudo haber salido de allí con el lecho de él, con su camita portátil, a correr un maratón. Esas fueron las piernas que estoy seguro yo, no dudo, que el Señor le ha dado a ese varón. Y él se fue. Y la gente que estaba allí, todos se glorificaban. Y dice, y llenos de temor. Cuando usted ve el poder de Dios, la gente dice, temor, o sea, miedo, sí. Usted ve el poder de Dios manifestado y más vale que se le muevan las rodillas. Si usted no le tiemblan las rodillas, es que usted no está pensando bien. Hay que llevarlo al psicólogo. Así que hay que empastillarlo a usted. Porque el poder de Dios es así. El Señor nos puede consumir en un momento. Y eso es lo que las personas experimentan cuando ven el poder de Dios manifestándose. Hoy hemos visto maravillas. La palabra en griego es paradoxas. Para, al lado, doxas de conocimiento. Cosas maravillosas, cosas indecibles. Eso es lo que hemos visto nosotros hoy en este momento. Pues la bendición de Dios se manifiesta en todo momento. Si nosotros como hijos de Dios estamos dispuestos a observar en nuestro derredor. Se supone que la vida de nosotros comunique las maravillas de Cristo Jesús al mundo. Cuando estamos haciendo lo que Dios manda, la gente debe mirar en nuestra dirección y decir, qué maravilla es estar en la presencia de Dios. Ven, le tengo unas preguntitas y con esto termino. Saber que Dios conoce todos tus pensamientos, ¿te trae consuelo o miedo? Te trae consuelo. Debería. Quiere decir que usted está pensando bien, pero hay instancias en cual usted debe decir, ¡ay! Y tiene que pedir perdón. ¿Verdad? Porque nosotros no pensamos como está escrito, ¿verdad? Nosotros no pensamos de manera lineal, nosotros pensamos de manera bien abstracta, bien compleja, ¿verdad? Usted está pensando, yo estoy hablando y usted está pensando en las habichuelas que se va a comer por la tarde, y pensando y distintas cosas. De momento estoy pensando esto y un evento viene a su mente, o viene un ruido, o un aroma, y usted, de momento el vecino está colando café y usted dice, ay, una tacita de café a esta hora. O el hermano James que acelere porque hace calor. Pues todo eso, ¿verdad? Todas esas cosas vienen a nuestra mente y así pensamos nosotros. Pues Dios conoce todo lo que está pasando por mi mente. La última pregunta y con esto termino. En Lucas 5, 17 al 26, Jesús primero perdona los pecados del paralítico antes de sanarlo físicamente. ¿Qué nos enseña esta orden acerca de la prioridad de la salvación del alma frente a las necesidades materiales o físicas, hermana Loriana? Yo iba a hacer ese comentario antes de que hicieran la pregunta de que aquí uno ve esa enseñanza, que lo primordial es la salvación,
Porque el Señor vio que era paralítico y cuando lo bajan, lo primero que no le dijo fue, te sano, ¿verdad? Coge tu lecho. Le dijo tus pecados, ni siquiera le mencionó la sanidad, sino tus pecados te son perdonados. Amén. Pero cuando vio a los fariseos que decían que estaba blasfemando, porque es interesante también que cuando él le dice que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda, él le dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado. O sea que él se está enfocando en lo de perdonar pecado. Le dice, para que ustedes vean que sí, el Hijo del Hombre, porque es Dios mismo, puede perdonar, pues Amén. también puede sanar. Amén. Pero los otros se enfocaban, ¿verdad? Más, las maravillas eran la sanación. Y no ve que lo primero, y lo vemos en otros casos de otras personas que estaban en enfermedad, que el Señor les lo salva, porque primero, porque lo ve desde la fe que ellos tienen. Exacto. O sea, que es más prioridad la salvación. Amén. Porque yo vuelvo y digo, el Señor lo sana y después se muere uno. Correcto. Otra vez, uno no se va a quedar. Amén. Uno se va a morir a la vez otra vez. Esa pero prioridad, la salvación es eterna. pues, esa es la prioridad, ¿verdad? Y yo sé que es una pregunta que muchas veces nosotros decimos, yo conozco la contestación y es simple. Gloria a Dios que para usted es simple, para la persona promedio no lo es. Hermano Pablo, adelante. Los discípulos aquí dice que ellos se llenaban de temor y glorificaban a Dios. Ellos vieron ese milagro. Eso le causó, quizás le causó, uno lo glorificaba y otro le causó temor. Y si ese hombre ha hecho esto, ¿qué más puede hacer? Sí, Pienso yo. yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Lo que lamento es que los seres humanos tendemos a tener memoria corta. Y hay gente que pierde la memoria corta también. Y el asunto es ese, de momento usted ve la bendición y a los 2 o 3 días se le olvida. Ay, gloria a Dios, gracias Señor, mira que yo tenía esta necesidad de pagar esta cuenta. De momento se resolvió ese asunto, aparecen otros y usted se le olvidó dónde salieron los chavos, por qué fue que se le llenó la cena, o cómo es que el Señor obró con usted, o con su vecino, con su familiar, o cómo fue que le dio paz en medio de una situación adversa. Y lamentablemente la naturaleza humana es así, y lo vemos a través de la palabra, ¿verdad? Ese pueblo escogido, de momento estaban bien con el Señor los bendecía en abundancia, y de momento venía una prueba y se olvidaban de Dios. Y necesitaban necesitaban una vaca o un cordero de oro para poder ellos creer. Hermano Pablo. Yo recuerdo cuando en la San María, yo vi muchas personas que no creían en nada. Y los vi de una manera que estaban actuando diferente. Habían como que se habían acercado al Señor. Y ellos decían, esto que ha pasado aquí es terrible. No sé si vamos a morir liberando de algo, o sea, y estaban bien preocupados y se ayudaban unos a otros en la carretera, te cedían el paso. Seguro. No había luces, Seguro. te cedían hasta el paso. Sí. ¿Y eso? ¿A dónde se fue eso? Mira, está mejor que cuando hay luces. Exacto. Pues lamentable. Pues vemos nosotros. El ser humano todo tiene necesidad, la necesidad más importante. La salvación. La salvación. Pues aprendimos. Repasamos. La semana que viene estaremos en nuestro tercer estudio en el tema las verdades más grandes de todos los tiempos. Yo coloqué una imagen allí de una gente, de unos buena gente, unos fariseos y doctores de la ley, son los que aparecen en la imagen. Ahí con unos rostros que no tengo ni que decirles. Esa gente estaban, exacto, como si se hubiesen chupado un limón. El pecado más grande, y ahorita estábamos hablando sobre la palabra blasfemia, pero vamos a ver la palabra blasfemia contextualizada, ¿verdad? Porque hay blasfemia, pero hay blasfemia contra el Espíritu Santo. Pues vamos a estar hablando sobre eso, el domingo que viene será 28 de septiembre, y como vieron en los anuncios, pues estaremos aquí todavía esperanzados de que, no porque este no sea un buen lugar, pero porque el Señor está preparando lugar para que nosotros estemos ya instalados por un tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo quiera. Mateo 12, 22 al 32 es su asignación. Les invito a que tengamos una palabra de oración y de esta manera finalizamos el estudio. Padre, te bendecimos por tu palabra. Te bendecimos por permitirnos estar aquí. Gracias, mi Señor, por la certeza que tú pones en nuestros corazones de que tu palabra es cierta. Ayúdanos, mi Dios, a recordarla. Pero más importante, mi Señor, ayúdanos a practicarla. Que las personas miren en nuestra dirección y puedan ver las maravillas que tú has realizado en nuestras vidas y sepan, Padre Santo, que tú todavía tienes misericordia
tienes compasión y tienes amor por toda tu creación. Que podamos nosotros alcanzar a muchos con tu palabra y que puedan ellos proceder al arrepentimiento y puedan ser amistados nuevamente contigo, porque esta es la necesidad más grande que tiene todo ser humano. Ser nuevamente tu amigo y por la sangre de Cristo Jesús venir a ser tus hijos, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas, dándote gracias, pidiéndote ahora que acompañes a nuestro pastor en la predicación y que estemos nosotros alertas, Padre Santo, a tu palabra, a pesar del tiempo, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén.